Buenos días, alumnos de primer año de secundaria. Les saluda Miss Erika. Vamos a trabajar hoy en el curso de literatura. Ya ustedes tienen, en el área de comunicación tienen 3 cuadernos: comunicación, RB y literatura. Hoy vamos a realizar literatura, que es nuestro primer tema que vamos a ver. ¿Ya? A ver, lo que quiero es que presten atención. El tema, he preparado aquí unas diapositivas en la máquina para que ustedes presten atención y al final van a desarrollar el tema en su cuaderno. Ya, chicos, a ver, vamos a empezar. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la literatura. Ya vamos a saber qué es la literatura. La literatura significa letra. Ya, literatura significa letra. Por lo tanto, la literatura es un conjunto ordenado de relatos, ¿no? Mitos. ¿Qué son mitos? Son narraciones, ¿no? De cuentos, de leyendas, de tradiciones y elaboraciones poéticas producidas por la humanidad, cuyo elemento común es la utilización de la palabra y el lenguaje verbal. Esto es la literatura, es el conjunto ordenado de relatos, mitos y elaboraciones poéticas, que son producidas ¿por quién? Por el hombre, ¿no? Cuyo elemento común es la utilización de la palabra, o sea, mediante signos, ¿no? Y el lenguaje verbal, la forma dicha. Ya, chicos, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la finalidad de la literatura? La literatura tiene un fin. ¿Y ese fin cuál es? Dice, la obra literaria, como cualquier otra obra de arte, está hecha para que los oyentes o lectores disfruten con ella. El escritor quiere que se entretengan o se emocionen con lo que él ha escrito. Esa es la finalidad de la literatura, que el oyente o lector disfrute de ella, tanto el oyente al percibir, ¿no?, la literatura, para percibir todo tipo de lectura, y el lector que pueda disfrutar de ella. El escritor, ¿no?, el autor quiere que se entretenga o se emocionen con lo que él ha escrito. Allí donde el autor va a marcar en sus relatos diferentes tipos de sensaciones, percepciones, etcétera. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. Características de la literatura. Presenta mundos ficticios, ¿no? En los distintos relatos que podemos ver van a haber mundos ficticios, ¿no?, que tratan de acercarse a la realidad, mundos fantasiosos. Luego, otra característica, empleo de un lenguaje literario, ¿no? El empleo de palabras, el empleo de signos, el empleo, ¿no?, de palabras que tienen un significado dentro de lo que el escritor está, ¿no?, dando o redactando en su relato. Luego tenemos, busca que los mundos creados sean creíbles, ¿no? Busca que los mundos creados sean creíbles, que se muestre lo más, ¿no?, parecido a una realidad. Predomina la función poética y el lector experimenta sensaciones y emociones. Son las características que encontramos en la literatura. Presenta mundos ficticios, el empleo de un lenguaje literario, ¿no?, de una forma de hablar que sea coherente, cohesionada. Busca que los mundos creados sean creíbles. Predomina la función poética y el lector, dentro de sus relatos, experimenta sensaciones y emociones. Muy bien, vamos a ver ahora. El discurso literario se divide en literatura oral, ¿ya? El discurso literario, la literatura se divide en dos. La primera es la literatura oral. Ahí vemos, ¿no?, la literatura oral. Aquí dos personas que están relatando, contando algo. Esto es una literatura oral, donde se usa el empleo de palabras, ¿no?, propiamente dichas.
Aquí dice, es transmitida de generación en generación por medio de narraciones orales y cantos. Esta es una parte de la literatura, literatura oral. Otra literatura que vemos es la literatura escrita. Ahí vemos a una persona, ¿no?, que está redactando un relato, está redactando un documento. Y la literatura escrita se manifiesta, dice, en textos épicos. Textos épicos son textos donde se cuentan hazañas heroicas, ¿no?, de personajes. Poéticos, donde encontramos poesías, narrativos, narraciones propiamente dicha, expositivos y dramáticos. Esta es la literatura escrita. Entonces volvemos a repetir. La literatura se divide en dos, ¿no? La literatura oral, que es transmitida de generación en generación por medio de narraciones orales y cantos. Y luego tenemos la literatura escrita. Ahí vemos, se manifiesta en textos épicos. Y en textos épicos, ya vuelvo a repetir, son textos que muestran hazañas heroicas de héroes. Poéticos, tiene que ver con poesías donde se mezclan emociones y sentimientos. Los textos narrativos, expositivos y los textos dramáticos. Estas son las formas de cómo se divide la literatura. Literatura oral y literatura escrita. Bueno, chicos de primer año de secundaria, este ha sido nuestro tema de hoy. Lo que ustedes van a realizar en este momento es mediante un organizador gráfico, un mapa conceptual o un texto, van a resolver el tema en su cuaderno, ¿ya? Y ya luego, pues, una vez terminada, me mandan su tema, le toman foto y me lo envían al WhatsApp personal. Ya, chicos de primer año de secundaria, pues todos vamos a empezar a trabajar. Que tengan un buen día y muchas gracias.